y ahora vamos a estar en contacto con la arquitecta Nora De Marchi. Nora, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buen día para vos y para toda la audiencia. Realmente un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, para mí también es un gusto, sabiendo que sos amiga o conocida de dos casi columnistas que tenemos aquí, que son Carlos Matos y Rodrigo Romera, y que siempre tocamos una problemática que entendemos que muchas veces está olvidada o no suficientemente abordada en los grandes medios de comunicación, que son las personas con discapacidad. Pero en este caso queríamos abordarlo desde una problemática particular que tiene que ver con cómo se piensa la arquitectura. Y en esto yo empezaría por preguntarte cómo se ha pensado en general la arquitectura y qué tiene que cambiar de ese pensamiento de aquí en adelante. Bueno, mira, en realidad uno puede plantear que la arquitectura siempre ha tenido un objetivo que es, diseñar centrado en el usuario, o sea, dar una respuesta precisamente a las necesidades de los usuarios. Ese tema no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es quiénes son los usuarios, ¿sí? Cuando nosotros en realidad no salimos de la visión y objetivo de la arquitectura desde el movimiento moderno que se viene planteando en términos de dar respuesta a las necesidades de los usuarios, de las personas, el problema es a quién concebimos nosotros como usuario. Si nosotros, lo que hacemos en realidad es un ejercicio de entender simplemente que el usuario no es una persona modélica, hombre, sí, que no se embaraza, no envejece, no tiene accidentes, no tiene enfermedades congénitas o adquiridas que lo transforman generan en la persona dificultades de movilidad, de comunicación en cuanto a vista, oído, dificultades cognitivas, ¿sí? Si nosotros no sumamos esa diversidad, digamos, que es el usuario, seguimos respondiendo a un paradigma de un hombre modélico que no existe, ¿no? Claro, cuando digo hombre modélico, lo hago expresamente hombre. Ya te digo, ahí las mujeres también no estamos contempladas en diferentes condiciones y ciclos de nuestra vida. O sea que hay que ser un hombre joven y atlético, y a él sí le damos todas las posibilidades, subir 7 pisos por escalera o lo que fuera, pero que esa misma persona envejeciendo o frente a un accidente ya no tendría Exactamente, es decir, no, la arquitectura siempre tiene que responder a las necesidades del usuario. Ahora, si vos el usuario lo concebís en forma modélica, e ideal, ¿sí? La respuesta va a ser la arquitectura que muchas veces, tanto en los espacios urbanos como edilicios, vamos a encontrar que son las famosas barreras arquitectónicas o la falta de accesibilidad, ¿sí? O sea, que genera gravísimas condiciones de restricciones a las personas, ¿no? Claro. Y de discriminación, porque cuando no hay accesibilidad, es una forma sutil pero muy eficaz de discriminación. Si vos tenés algún problema físico, o sensorial o cognitivo, y yo pongo la actividad en un tercer piso o un primer piso o unos escalones más arriba, o no señalizo y oriento bien, o cuando yo llego al lugar encuentro de que por ahí es una conferencia y no tengo traductor en lengua de señas, o que por ahí es todo muy visual y no hay una explicación, o en un museo yo tengo no puedo tocar una pieza para entenderla, o tengo un modelo que lo pueda tocar,
Es decir, sin lugar a duda, estoy discriminando a la persona. No le digo no entres, no uses, no participes, pero de alguna forma, a partir de un medio físico, sí, y comunicacional no apto, lo estoy haciendo, ¿no? Claro. Entonces, son esas cuestiones que uno muchas veces, cuando, digamos, no tiene el alcance real, porque nosotros vivimos en espacios, ¿sí? En espacios físicos, urbanos y edilicios. Toda nuestra vida, de la mayor cantidad de personas, vivimos en ciudades. Y entonces, todas nuestras actividades, ¿sí? Educación, salud, esparcimiento, derecho a la cultura, etcétera, digamos, se ven atravesadas por las condiciones urbanas, sí, y edilicias. Entonces, es fundamental cambiar el concepto de quién es el usuario. A partir de ahí, vamos sí a encontrar que si nosotros consideramos a las personas con capacidades físicas, sensoriales o cognitivas restringidas, ya sea en forma temporal o permanente, por enfermedad, edad o accidente, vamos a ver que tienen limitaciones en la capacidad de desplazamiento, uso y comunicación, especialmente las personas con discapacidad y las personas mayores. Por eso yo valoro muchísimo el trabajo de Rodrigo y de Carlos, sí, realmente, porque están luchando por los derechos, digamos, en los derechos a la ciudad de todos, porque tengamos en cuenta de que todos podemos ser diferentes en lo físico, en lo psíquico o en lo social, ¿sí? Tenemos diferentes condiciones, pero lo que somos iguales todos es en derechos, y el derecho a la ciudad tiene que ser para todos, ¿correcto? Nora, entonces me llega un mensaje de una arquitecta, Andrea Favale, que dice que la ley de discapacidad en habilitaciones comerciales está vigente hace más de 20 años, tengo el curso postítulo. ¿Vos dirías que la ley de discapacidad en habilitaciones comerciales, dice ella, está vigente hace más de 20 años, que esa ley y la legislación están acomodados a estos criterios que vos me estás mencionando, o habría que pensar en modificaciones en las leyes, que además no solo son leyes nacionales, sino que muchas son de resolución municipal, porque las habilitaciones, por ejemplo, de casas particulares, edificios, etcétera, son habilitaciones de naturaleza municipal. Quiere decir que están referidas, supongo yo, al Código de Edificación Urbana que define cada uno de los municipios. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos acá el Reglamento General de Construcciones, en la sección sexta está el reglamento de accesibilidad urbana y edilicia, en la cual hay requerimientos específicos. Entonces, creo que en esto hay que definir dos cuestiones cuando vos hablabas de los cambios de normativa. El problema de la normativa es que la normativa debe ser cumplida, pero la normativa debe ser también controlada, ¿sí? Claro, sí, es decir, si hay falta de control en, digamos, que no estoy hablando de específicamente de los inspectores, etcétera, no, yo creo que es, digamos, como todo una situación, ¿no es cierto?, de que está la ley, pero no siempre se cumple, por eso fue, es decir, si no hay control, y tampoco hay sanción, tanto para el que no controla como el que, a sabiendas de la existencia de la ley, la, ¿cómo se llama?, digamos, actúa en contra, ¿no? Exacto, la incumple. Entonces, digamos, es un sistema en el cual, digamos, tiene que haber una conciencia y ciudadana, sea cual sea el rol que te toque en este caso, ¿no? Sea el de ser el hacedor, como el arquitecto, ser el decisor, como generar políticas públicas y fundamentarlas y hacerlas cumplir, ¿sí? Digamos, como también, digamos, el usuario o el que encarga el trabajo, digamos, es todo como un sistema en el cual esto tiene que ver. Por eso este criterio de hacer un diseño inclusivo, diseño universal o diseño para todos, en el cual verdaderamente
implique soluciones de diseño que posibiliten a todos los usuarios, al margen de la edad, la capacidad o la discapacidad, el poder hacer uso igualitario de los espacios, es muy importante, tanto en la circulación de esos espacios como la información para la orientación que daría para las personas ciegas, de baja visión, que somos muchísimas también, ¿no es cierto? Digamos, la ciudad puede orientarnos en términos de autonomía, obviamente esto garantizando siempre la compatibilidad con las ayudas técnicas individuales que requiere cada persona, ¿no? Eso también es importante. Te haría una pregunta en el sentido de, por un lado, lo construido, ¿no? Y por otro lado, lo por construir, porque nosotros ya, lógicamente, tenemos una infraestructura ya montada a lo largo de décadas que no ha contemplado suficientemente esta situación que vos nos estás comentando. Sí. Y al mismo tiempo, de aquí para adelante parecería más sencillo, porque uno legisla y si todos los que construyen de manera particular o el espacio público cumplen con la ley, esto va a estar contemplado. Pero si vos pensás que habría que hacer una reestructuración de lo existente hasta aquí, y eso lo ves factible, lo ves muy costoso, ¿cómo lo entendés? Reestructuración vos decís, de la situación edilicia y urbana hasta el momento. Mirá, siempre hacer accesible una obra de cero es muchísimo, digamos, menos oneroso, obviamente, que hacer una remodelación sobre algo. Por ejemplo, cuando vos tenés escaleras, si no te da la relación para una rampa decente y segura en el uso, que sería entre un 6%, sí, dependiente como requerimos nosotros, sin lugar a duda vas a tener que llegar a la necesidad de utilizar una plataforma elevadora, ¿sí? Claro. Como por ejemplo hay en rectorado de la universidad y en muchos lados donde, digamos, parte de la escalera se transforma. Y obviamente toda la parte hay otras cuestiones que por ahí son más sencillas para, digamos, el punto de vista de la orientación, por ejemplo, digamos, el cambio de piso, ¿no es cierto?, por un piso podotáctil, digamos, en cambio el contraste de color y textura para que las personas perciban que están cambiando de un nivel o que hay una escalera o que llegamos a una rampa de esquina, digamos, o una baranda, ¿no? Porque la baranda no es algo, decorativo, sino que verdaderamente para una persona con movilidad reducida que no usa silla de ruedas, sino que, digamos, puede subir una escalera, va a encontrar en la baranda el apoyo, y una persona ciega o de baja visión se va a guiar por esa baranda, se va a orientar para saber cómo tiene que subir, cuándo termina la escalera, etcétera. O sea, hay una diversidad de cuestiones. Y lo que vos me decís que a mí me da una cuestión, qué sé yo no sé si es de tensión o qué decirte, que es la normativa concreta en la ciudad de Mar del Plata existe desde el año 2001. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando de 20 años de hacer ciudad, ¿sí? En la cual todo lo que son edificios de uso público, edificios públicos, edificios privados, por ejemplo, de vivienda en la parte de los accesos, etcétera, deberían de ser accesibles, ¿sí? Por eso te pongo un tema en cuanto al tema del cumplimiento de la ley, ¿no? Porque ya te digo, son 20 años, ¿sí? Sí. Tomar todo lo construido en la ciudad de Mar del Plata de 20 años para acá y vas a encontrar que no siempre que lamentablemente no se ha cumplido. Entonces es un tema digamos que requiere de una reflexión y una toma de conciencia de toda la sociedad, porque afecta muchísimo a las personas con discapacidad, que las excluye, que las limita, aún laboralmente, ¿no? Porque, sí, o sea, en la formación,
el acceso a la formación, a la educación y por ende el acceso tal vez también al tema de un trabajo, ¿no? A mí me parece que vos escuché las palabras de lo último que vos estabas diciendo con respecto a la condición económica, y tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad o las personas mayores, digamos, de bajo poder adquisitivo, digamos, realmente son doblemente discapacitadas y doblemente mayores, ¿entendés? Claro. Porque falta ese recurso que muchas veces aporta la tecnología, en el cual no todos podemos tener acceso. Correcto. Ahora, también lo que vos, esto que vos decís, porque yo lo veo en mi mamá, que nos debe estar escuchando, mi mamá, que era una mujer muy flexible, muy fuerte, muy atlética, pero ha cumplido 91 años y ha perdido esos dones que le brindó la naturaleza durante muchas décadas, los ha perdido y tiene entonces otras dificultades. Hoy la expectativa de vida se ha prolongado muchísimo. Exacto. Quiere decir que esto también estaría contemplando esa perspectiva de envejecimiento, al cual si uno no se muere antes, vamos a llegar todos, y esto no requiere también un cambio cultural, te diría, es decir, ya no lo digo solo de la sociedad en general, sino también de lo que tiene que ver con el funcionariado público, que tiene que entender que la realidad ha cambiado y que por tanto también todo lo que es la obra pública y todo lo que son las habilitaciones tiene que cambiar en consecuencia. Sí, fundamentalmente, aparte y concretamente Mar del Plata es una ciudad que se considera envejecida porque tiene entre personas, bueno, ahora vamos a ver con el censo, pero entre personas con discapacidad y personas mayores es casi, llegamos al 30% de la población. Amigo. ¿Sí? Un 30% de la población que seguramente no puede usar el transporte público porque no tenemos micros de piso bajo, a pesar de la lucha que presentamos frente a la última licitación. Se lograba el tema de la circulación anular. ¿Te acordás que él proponía una circulación de un anillo? Sí, esos eran micros de piso bajo, pero los restantes, los que llegaban a los barrios, seguían siendo micros no aptos, ¿sí? Entonces, otra vez volvemos al tema. Entonces, creo que tenemos que tomar conciencia todos de, como vos dijiste, la expectativa de vida, digamos, nos mueve a pensar una ciudad para todo. Por eso te estoy hablando del diseño universal y el diseño inclusivo, porque es el que permite que nosotros podamos, desde llevar el carrito del bebé a nuestro niño, vamos haciendo todo nuestro proceso de vida, y cuando somos personas mayores seguimos usando los mismos espacios, ¿no? Correcto. Eso también en nuestro concepto de no solo de inclusión, sino sería el tema de la exclusión, ¿sí? Yo conozco muchas personas mayores que han tenido un problema de rotura de cadera, etcétera, y no tan mayores. Sin embargo, muchas veces circular por las veredas de Mar del Plata les genera la percepción de inseguridad. Claro. Estamos, entonces, y esa persona se empieza a quedar, ¿sí? O te quedas, o te dicen, no, mamá, no salgas, o vos mismo, porque somos seres independientes, no dependemos de que alguien nos diga qué, ¿sí? Tenemos nuestros derechos hasta el último de nuestros días, a circular, a usar, a ir a un teatro. Sí, porque no solo es poder llegar a una atención médica, ¿no? Así digamos, es. Somos personas, actividad, participación, no le restemos ese derecho a nadie. Así ¿no? es, acá parece divorciada, la libertad parece divorciada de los derechos que muchas veces son negados a muchísima gente. Tengo el último minuto y te lo doy como para que vos le des el cierre a la nota de hoy, lo que no implica que vayamos a conversar en una nueva oportunidad. No, a mí lo que me gustaría plantear se está hablando mucho de la nueva ley de discapacidad, sí, lo cual me parece bien porque es un enfoque de los derechos humanos,
lo importante, o sea, la mirada biopsicosocial de las personas, ¿no? Y desde los derechos humanos, pero si en esa ley no se garantiza el cumplimiento no solo de las personas que la tienen que cumplir, sino de la parte del Estado que tiene que controlar que eso se cumpla, ¿sí? Porque sí, muchas claro. veces se hacen denuncias, y vos lo sabés por Rodrigo, lo sabés por Carlos, se hacen denuncias y esas denuncias no avanzan, ¿sí? O no se controla bien que una vereda de los nuevos edificios en Mar del Plata tenga un nivel tal de inclinación que es imposible transitarla, o que tenga una diferencia con la vereda del vecino, digamos, del lindero, digamos, Sí. de diferencia. Y otra cuestión, hay que transversalizar el tema de la accesibilidad. Es decir, si yo hablo de iluminación, voy a pensar en incluir el tema de la accesibilidad. Si yo hablo de salud, voy a incluir accesibilidad. Si yo hablo, es decir, en la medida en que tengamos el tema de la accesibilidad cerrada y encerrada en una normativa, digamos, no es transversal a todos los otros temas que hacen ciudad y que nos importan a nosotros como ciudadanos, sin lugar a duda va a ser mucho más difícil. Entonces, hay que transversalizar el tema de la accesibilidad en toda normativa que implique que se debe considerar qué pasa con el tema de la accesibilidad y qué pasa con las personas con discapacidad, ¿no? Muy Digamos, bien. no asistencialismo, sino derechos, ¿sí? Muy derechos bien. a ser ciudadanos. Y muchísimas gracias, y bueno, y aprovecho para felicitar a Carlos Matos y a Rodrigo Romera y a vos por dar el espacio, porque son dos luchadores, digamos, realmente en este tema, ¿no? O sea, Correcto. así que muchísimas gracias. Bueno, Y buen fin de semana para todos. bueno, muchísimas gracias, Nora de Marchi, arquitecta. Sí, ¿querías decir algo Y un más? saludo para todos mis colegas. Hoy es el Día del Arquitecto, Muy entonces, bien. y arquitectas. Entonces, un saludo para todos y bueno, pensemos en un diseño centrado en el usuario. Muy bien. Bueno, y hasta aquí hemos llegado.